Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos entre manos un análisis que, francamente, tiene el potencial de reestructurar la manera en la que el cerebro procesa la realidad cotidiana. Sí, es un tema súper potente. Totalmente. Nuestra fuente principal para esta sesión es un material muy particular. Hemos desglosado los extractos del guión de un programa de radio titulado Guía del Lector Independiente. Ajá, el programa de Mónica. Exacto, conducido por Mónica. En ese programa, ella hace un recorrido sumamente detallado por las páginas del libro Cree más en ti con PNL, que fue escrito por David Molden y Pat Hutchinson. Y bueno, el valor de este material radica en que no intenta ofrecer fórmulas mágicas ni resúmenes superficiales como solemos ver por ahí. La misión de este análisis es desentrañar cómo la programación neurolingüística explica el origen biológico y psicológico de nuestras inseguridades. Claro, ir a la raíz del problema. Así es, y revisar las herramientas prácticas que el libro propone para, digamos, literalmente reescribir el software de nuestra mente. Es un enfoque puramente conductual y sumamente aplicable para cualquiera. Para entrar en materia, quiero plantear una situación que resulta casi universal. Pensemos en esto. ¿Por qué hay personas que son absolutamente brillantes, desenvueltas y asertivas en una área específica, pero se paralizan por completo al cambiar de escenario? Es una excelente pregunta. O sea, su coeficiente intelectual sigue siendo el mismo, sus capacidades técnicas no se han evaporado, y sin embargo la confianza desaparece en cuestión de segundos. Bueno, vamos a desempacar esto, porque la respuesta que ofrece este texto rompe con muchos mitos. Ese fenómeno de parálisis contextual nos obliga a mirar hacia los orígenes de todo este concepto. La fuente nos sitúa en la década de los 70, cuando Richard Bandler y John Grinder decidieron hacer algo que rompía los esquemas tradicionales de la psicología clínica de esa época. Que en ese entonces estaba súper enfocada en el problema, ¿no? Exactamente. En lugar de estudiar la patología, el trauma o lo que estaba roto en la mente humana, decidieron estudiar la excelencia. Querían entender cómo operaban los terapeutas brillantes, los comunicadores excepcionales y las personas que lograban cambios masivos en otros. Claro, querían replicar el éxito. Tal cual. La pregunta motora era, ¿cómo organizan estas personas su experiencia mental para obtener esos resultados sistemáticamente? Antes de avanzar demasiado, creo que es vital hacer una pausa aquí. Para una audiencia que consume información constantemente, el término programación neurolingüística, o PNL, a veces levanta ciertas cejas. Sí, tiene su fama en algunos sectores. Ha ganado, en algunos círculos, una reputación de ser una especie de solución rápida, o incluso pseudociencia. ¿Cómo aterriza este libro esos conceptos en una realidad verdaderamente accionable y rigurosa? Y de paso, desmitifiquemos el término. ¿Qué significa realmente esa combinación de palabras? Es una observación muy válida, y el escepticismo siempre es saludable. El libro de Molden y Hutchinson se aleja bastante de la autoayuda esotérica y aterriza la PNL en la observación pura del comportamiento. Si desarmamos el término, pierde todo su misticismo. A ver, desglosemos eso. Bueno, neuro se refiere a nuestro cerebro y sistema nervioso, o sea, el hardware biológico que procesa la información a través de los sentidos. Ok, la parte física. Exacto. Luego, lingüística se refiere al lenguaje, pero no solo a las palabras que hablamos en voz alta, sino al código interno, las imágenes y los sonidos que usamos para darle sentido a esa información. Como la voz en nuestra cabeza. Esa misma. Y finalmente, programación hace alusión a que nuestros comportamientos, tanto los que nos limitan como los que nos potencian, funcionan como rutinas automáticas. Son programas instalados. Entonces la PNL es básicamente entender ese código. Así es. Si combinamos todo, la PNL en este contexto es simplemente el estudio de cómo nuestro lenguaje y nuestros pensamientos crean patrones neuronales y cómo podemos reescribir ese código de forma intencional. O sea, si un comportamiento limitante es simplemente un programa aprendido, la lógica aplastante es que se puede desinstalar o actualizar. Definitivamente. Y lo fascinante aquí es que esto conecta con un hallazgo crucial que los autores destacan muy temprano en el texto. ¿El tema de los cursos de liderazgo? Ese mismo. Llevan décadas enseñando a profesionales y notaron que cuando las personas asisten a cursos de desarrollo profesional o mejora profesional, rara vez llegan con un problema técnico real.
Claro, no es que no sepan estructurar una presentación o armar un reporte. Para nada. El verdadero muro invisible con el que chocan es que en el fondo dudan de sus propias capacidades. Y el texto describe esa duda no solo como un pensamiento pasajero, sino como un bucle físico y psicológico. Aquí es donde la biología entra en juego de una manera brutal. Sí, es un proceso en cadena. Todo comienza con una chispa de inseguridad, un simple pensamiento de «no voy a poder». Inmediatamente, la amígdala cerebral, que es nuestra alarma de amenazas, detecta ese pensamiento como un peligro real y desata la respuesta de lucha o huida. Que es una respuesta fisiológica innegable. Exacto. Las glándulas suprarrenales liberan cortisol y adrenalina. Quienes han experimentado esto lo reconocen al instante. La respiración se vuelve superficial, las manos sudan, el corazón se acelera y la corteza prefrontal, la parte lógica del cerebro, Literalmente se apaga. se apaga, ¿sí? La mente se queda en blanco por completo. Y la ironía cruel de todo esto es lo que sucede un segundo después. La mente racional, a medias tintas, observa esa reacción física brutal y comete un error fatal de interpretación. Valida el miedo inicial. Totalmente. Evalúa el sudor y la taquicardia y concluye, ¿ves? Te lo dije. Mi propio cuerpo me está demostrando que soy un fraude y que no puedo hacerlo. Es una profecía autocumplida de manual. Es un ciclo terrible. El pensamiento genera la respuesta nerviosa, el cuerpo valida el pensamiento negativo y la persona queda atrapada en una espiral descendente. Y ese bucle se alimenta de una confusión monumental que los autores abordan en un capítulo clave. La distinción entre los tipos de seguridad, ¿verdad? Exactamente. A menudo, la sociedad confunde dos estados psicológicos muy distintos, la seguridad verdadera y la seguridad por familiaridad. Evaluamos la confianza de manera errónea porque asumimos que es un rasgo de personalidad estático, como el color de los ojos. Y no lo es. Alguien puede proyectar una imagen de seguridad inquebrantable simplemente porque lleva 20 años recorriendo el mismo pasillo, lidiando con el mismo software y hablando con los mismos colegas. El guión de Mónica rescata un ejemplo fantástico del libro para ilustrar esto. Relata el caso de un directivo de alto perfil. Era el clásico individuo que dominaba las reuniones de directorio, el alma de las fiestas de la empresa, alguien que emanaba un aura de invencibilidad profesional. Un tiburón en su pecera. Parecía un tiburón en su pecera, tal cual. Pero la empresa se reestructura, lo cambian de división y le toca liderar un equipo completamente ajeno, con dinámicas y lenguajes nuevos. De la noche a la mañana, ese tiburón empezó a sudar frío, a dudar de cada decisión y a paralizarse. Su fachada colapsó por completo. Y si conectamos este ejemplo con el panorama general del comportamiento humano, nos revela algo fascinante. El coeficiente intelectual de este directivo no se redujo de un viernes a un lunes. Su experiencia técnica seguía almacenada en su cerebro. Lo único que se modificó fue el territorio. Esto nos obliga a replantear la definición estándar de la confianza. No es algo que uno posee genéticamente desde la cuna. En la inmensa mayoría de los casos, eso que admiramos como seguridad es simplemente el resultado lógico y biológico de moverse en un entorno predecible. El cerebro no gasta energía en emitir señales de alerta porque ya conoce todas las variables del entorno. Esto desarma por completo esa noción de que hay ganadores genéticamente confiados y perdedores condenados a la timidez. Es liberador entenderlo así. Pero el análisis del libro se vuelve más incisivo cuando introduce la trampa de la comparación. Es un hábito destructivo casi inevitable. En un auditorio, observa a un conferencista moverse por el escenario contando chistes con una naturalidad envidiable y el diálogo interno automático es «¿Qué nivel de confianza? Yo jamás tenderé esa madera». Y los autores catalogan esa comparación como una ilusión perceptiva o el espejismo del fragmento. Me gusta ese término, el espejismo del fragmento. Es muy preciso. Cuando la audiencia observa a ese conferencista brillante, está viendo una escena aislada y minuciosamente coreografiada. Es el resultado final de un proceso. Lo que queda fuera del encuadre es la película completa. Todo el esfuerzo invisible. Exacto. Nadie ve si esa misma persona tiene terror a las confrontaciones interpersonales uno a uno, si sufre de ansiedad en reuniones pequeñas, o las 100 veces que tartamudeó frente al espejo practicando esa misma charla. La comparación siempre es asimétrica.
porque contrastamos nuestro detrás de escena desordenado con el carrete de los mejores momentos de otra persona. Me parece una distinción vital para dejar de martirizarnos. Es el primer paso para desactivar esa ansiedad. Y hablando de películas y escenas proyectadas en la mente, esto nos lleva a uno de los conceptos más profundos del material, el miedo invisible. Si somos honestos, el mayor paralizador del ser humano moderno rara vez es un depredador real. Ya no huimos de leones en la sabana. Afortunadamente no. El texto subraya que a lo que realmente le tememos es al fracaso imaginado. Para ponerle un poco de humor a una realidad muy cruda, es como cuando uno decide ir a pedir un aumento de sueldo. Un clásico escenario de estrés. Antes de siquiera tocar la puerta del jefe, la mente ya dirigió una película digna de un premio Oscar donde te despiden, te embargan la casa, terminas viviendo debajo de un puente y hasta tu perro te abandona. El cuerpo entra en pánico por una ficción absoluta. Y ahí reside la falla del sistema biológico. El sistema nervioso central es una maravilla evolutiva, pero tiene un defecto de diseño para el mundo corporativo o social de hoy. No sabe distinguir entre una amenaza física real y una imagen generada vívidamente por la imaginación. Es como si la imaginación hackeara el cuerpo. Literalmente. Cuando se proyecta esa película catastrófica del despido y el puente, la amígdala no dice, tranquilos, es solo una simulación. Activa los protocolos de supervivencia inmediatamente. La persona cruza la puerta de la oficina del jefe con un cuerpo preparado para pelear a muerte o salir corriendo, no para negociar cifras de manera asertiva y calmada. Eso explica por qué se siente tan real el agotamiento después de simplemente preocuparse por algo durante horas. Ahora, para enmarcar por qué el cerebro procesa la realidad de esta manera, el guión radial de Mónica menciona una frase que aparentemente es la máxima más famosa de la PNL. El mapa no es el territorio. Es la piedra angular de todo esto. Es una frase potente, pero suena un tanto abstracta. ¿Cómo explican los autores de Crema Sentí con PNL esta metáfora sin caer en jerga académica? La analogía cartográfica que utilizan es muy elegante y directa. Si tomamos un mapa físico o digital de una ciudad, veremos líneas que representan calles, puntos que representan edificios y distancias a escala. Es una herramienta de navegación fenomenal. Nos lleva de un punto A a un punto B. ¡Exacto! Sin embargo, ese mapa no contiene los baches de la carretera, no incluye el embotellamiento de las 5 de la tarde, ni el clima lluvioso de ese día. El mapa es una representación simplificada, estática y filtrada. Nunca, bajo ninguna circunstancia, es la realidad física en sí misma. Así es, y la PNL toma esta evidencia y la traslada a la neurología. Ningún ser humano experimenta la realidad de forma objetiva. Entonces construimos un mapa mental interno. Para bajarlo a una escala cotidiana y aplicable, pensemos en algo tan banal como abrir la bandeja de correo electrónico un lunes por la mañana y ver 50 mensajes sin leer. Un escenario muy familiar. La realidad objetiva, el territorio, son simplemente píxeles en una pantalla. Pero si el mapa mental de una persona está codificado con estrés, interpreta esos 50 correos como «estoy fallando, me voy a hundir, esto es peligroso», y detona la ansiedad. La respuesta biológica del miedo. Exacto. Si el mapa mental de otra persona está codificado diferente, interpreta los mismos 50 correos simplemente como «tengo muchos datos que procesar hoy» y se pone a trabajar tranquilamente. El territorio es el mismo, pero el mapa dicta la respuesta biológica. Esa es la aplicación perfecta del concepto. Nuestro mapa mental está tejido con las experiencias de la infancia, las creencias adoptadas, los traumas pasados y, fundamentalmente, el vocabulario que utilizamos a diario. Y el peligro es olvidar que es solo un mapa. Y ese es el gran peligro. Surge cuando el individuo olvida que está operando a través de un mapa y se convence de que su interpretación limitante es la verdad absoluta e inamovible del universo. La buena noticia que trae el libro es que, al comprender que solo es una representación, recuperamos la agencia para redibujarlo. Y es aquí donde la teoría da paso a la intervención práctica. Justamente hacia allá quería dirigir el análisis. Porque diagnosticar el problema es fascinante, pero quienes nos escuchan seguramente se preguntan ¿cómo se detiene este bucle? ¿Cómo se redibuja el mapa en la vida real? Las herramientas prácticas son el núcleo del libro.
Leyendo el resumen de Mónica, me topé con uno de los ejercicios sugeridos por los autores y francamente, al principio me sonó a un consejo zen un poco desconectado del alto rendimiento corporativo. Suele pasar con estos ejercicios. Parecen demasiado simples. Es que la instrucción es ridículamente simple. Buscar una ventana, fijar la vista en un árbol y observarlo bajo la regla estricta de no interpretar. Solo ver la corteza, las hojas, la forma de las ramas, sin juzgar, sin analizar si es bonito o feo, sin describirlo mentalmente. ¿Cuál es la justificación clínica o neurológica de quedarse mirando fijamente un árbol? La simplicidad del ejercicio es básicamente un caballo de Troya para alterar la neurología. El objetivo no tiene absolutamente nada que ver con apreciar la botánica o entrar en un estado místico meditativo. Es un interruptor de patrones. Un cortocircuito para la mente. Exactamente. Recordando el concepto del bucle de la duda, sabemos que el miedo invisible se alimenta de un diálogo interno constante y catastrófico. La voz que narra nuestras inseguridades requiere de nuestra atención para mantener viva la respuesta de estrés en el cuerpo. Requiere energía constante. Así es. Al obligar a la mente a desplazar toda su capacidad de enfoque hacia un objeto externo neutro y bloquear deliberadamente la verbalización interna, le cortamos el suministro eléctrico a la amígdala. Es como forzar un reinicio del sistema al saturar la memoria RAM con datos visuales externos. Lo interesante que rescata el texto es que el mundo allá afuera sigue exactamente igual. Los plazos de entrega no se han movido, la reunión difícil sigue agendada para mañana, pero al lograr sostener ese estado de observación pura durante un par de minutos, la química interna del cuerpo se estabiliza. El estado mental se altera sin que el entorno haya cambiado en lo absoluto. Demuestra empíricamente que la persona tiene el control de la consola. Recuperamos el control del mando. Sí, y una vez que se domina la capacidad de pausar el software destructivo, el libro propone la siguiente fase lógica, que es la instalación de programas útiles. Si establecimos que la mente va a generar imágenes y que el cuerpo va a reaccionar físicamente a esas proyecciones, la propuesta es dejar de ser víctimas de la imaginación accidental. Usarla a nuestro favor. Exacto. Comenzar a utilizar el ensayo mental de manera deliberada y estratégica. Pero la fuente hace una advertencia muy clara aquí, y es crucial no confundir esto con el pensamiento mágico comercial. No sugieren sentarse en el sofá a soñar despierto con una fantasía heroica donde uno es el centro del universo, todos aplauden de pie y los millones llueven del cielo. Eso es mero escapismo. No, eso no sirve de nada a nivel neurológico. El libro plantea un ensayo mental estructurado. ¿Cómo se diferencia esto de una simple fantasía optimista? La diferencia radica en la metodología y el rigor. Los autores utilizan la analogía de un músico profesional de alto rendimiento para explicarlo. A ver, cuéntanos, ¿cómo es eso? Semanas antes de un concierto importante, el músico no solo practica con el instrumento físico, realiza sesiones de ensayo mental exhaustivas, visualiza la partitura, imagina la tensión exacta en sus dedos, recrea el sonido en su mente e incluso anticipa cómo va a recuperar el ritmo si llega a cometer un error. No se imagina solo recibiendo los aplausos. Exacto, ensaya el proceso completo. Este nivel de visualización hiperrealista fortalece las redes neuronales específicas que se van a utilizar. De manera idéntica, ensayar mentalmente una presentación de ventas o una confrontación difícil implica visualizar el lenguaje corporal propio, escuchar el tono de voz calmado que se desea proyectar y planificar las respuestas ante posibles objeciones. Es un entrenamiento neurológico previo a la acción. Es literalmente precargar la memoria muscular y emocional antes de darle enter en la vida real. Llegados a este punto, habiendo desglosado desde los orígenes conductuales hasta las herramientas de interrupción de patrones, creo que es oportuno hacer un balance de este recorrido. Ha sido un análisis muy denso, pero necesario. Definitivamente. Y tomando prestada la filosofía del guión de Mónica, la conclusión más enriquecedora no es tratar textos como cree más en ti con PNL, como dogmas religiosos que deben seguirse al pie de la letra. Su verdadero valor está en utilizarlos como un espejo curioso, un marco de referencia avanzado que nos confronta con nuestras propias rutinas automáticas, revelando esos mapas obsoletos y las narrativas de terror que dirigimos en nuestra cabeza. Ese es verdaderamente el enfoque maduro para asimilar esta información. El mayor impacto de comprender la mecánica de la mente humana es la recuperación de la agencia personal en el día a día. Dejar de ser pasajeros en nuestra propia mente. Así es.
Reconocer de manera racional que el terror a hablar en público, la ansiedad ante un nuevo puesto o el síndrome del impostor no son fallas de fábrica inmutables de nuestra identidad, sino simplemente programas desactualizados corriendo en segundo plano. Cambia por completo las reglas del juego. Nos quita un peso enorme de encima. Nos dota de una perspectiva donde los desafíos dejan de ser amenazas existenciales y se convierten en simples escenarios que requieren un software mental más refinado. La capacidad y el hardware siempre han estado ahí. El trabajo consiste únicamente en limpiar el código. Qué gran manera de sintetizarlo. Y para cerrar esta sesión, quiero dejar flotando una idea bastante provocativa para quienes nos escuchan. Algo para que la audiencia mastique y analice durante el resto de su día, construyendo sobre todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy. Adelante, me encantan estas reflexiones finales. Si la ciencia demuestra que nuestro sistema nervioso es incapaz de distinguir con precisión biológica entre un escenario catastrófico imaginado vívidamente y una amenaza física real, y si aceptamos la premisa de que la mayor parte de lo que catalogamos como confianza absoluta es simplemente el resultado de operar dentro de la familiaridad. ¿Qué es lo que vimos con el caso del directivo? Exactamente. Entonces, ¿qué pasaría si alguien dedicara el tiempo a ensayar mentalmente el éxito de forma tan metódica, tan detallada y tan repetitiva en sus áreas de mayor vulnerabilidad? ¿Sería posible saturar las redes neuronales a tal grado que el cerebro registre un evento futuro como un territorio ya conquistado y familiar? Un hackea directo al sistema. Esa es la pregunta. En otras palabras, ¿se puede hackear la fisiología humana para caminar hacia una situación completamente desconocida, sintiendo la seguridad biológica de quien ya ha estado ahí 1000 veces? Es una frontera fascinante sobre las capacidades de nuestra propia maquinaria interna que vale la pena explorar. Como siempre, hay muchísimo más terreno por recorrer y mapas por descubrir. Hasta la próxima exploración a fondo.